Seguimos conversando con Altagracia Valdés Cordero, Equilibrio, terapia psicocorporal. Tú decías, Altagracia, y me parece que tienes toda la razón, cuando te referías, en respuesta a la pregunta de Rafael, sobre el público, ¿no? Si ustedes atendían casos de niños, de niñas, adolescentes. Y bueno, y entiendo tu respuesta porque sabemos que la familia como tal, como institución, está siendo estresada, es decir, el hecho de la inserción laboral de las mujeres, el hecho también de la inseguridad laboral, que a veces se pierde el empleo, las mismas inseguridades de la sociedad, que suben los precios, que bueno, todo aquello, ¿no? La crisis bancaria, pero todo eso afecta, y de seguro afecta a los niños, y muchas veces los padres pues confunden actitudes de los hijos con quizás su propio desempeño. Dice, bueno, este muchacho es malcriado, es agresivo, porque no tiene normas, o porque yo no le he dado tantas pelas, ¿verdad? Y cuando realmente lo que sucede es otra cosa. Mi pregunta es, y es una pregunta que tengo ya desde hace muchos años, ¿ustedes por oficio no terminan radicalizándose? Porque de tanto diagnóstico y de tanta comprensión de los males que provocan, ¿verdad?, ese entorno exterior de la gente, terminan ustedes teniendo una visión muy crítica de la sociedad, porque a fin de cuentas la gran culpable en mayúsculas es la sociedad, ¿verdad? Mire, yo pienso que es un conjunto de todo. Yo pienso que en la medida en que uno lo ve como un abanico abierto, ve la familia, ve la sociedad en su conjunto, ve a la pareja, ve al niño, entonces yo particularmente no asumo posturas tan radicales. No es una sociedad que enferma a sus ciudadanos. Yo pienso que hay sociedades que enferman más que otras, ¿verdad? Y hay algunas sociedades en que la situación es más crítica. Y hay unas sociedades que en un momento dado enferman más que otras, por ejemplo. Sí, hay sociedades más críticas que otras. El Salvador, ¿verdad? Como que tu amiga que ha venido a acompañarte, que vivió un periodo de guerra civil, pues seguro sus ciudadanos estaban más enfermos entonces que ahora. Posiblemente porque la guerra tiene sus elementos particulares. Evidentemente que en una sociedad en situación de conflicto armado, el miedo, el nerviosismo y la ansiedad es mucho más elevada, y se ha comprobado eso en las investigaciones, que en otras sociedades en donde no haya conflicto armado. Sin embargo, en países, por ejemplo, donde las políticas económicas son tan desiguales, hay otros elementos tóxicos que se reflejan. Si nosotros nos referimos al contexto dominicano, por ejemplo, en el mapa de la pobreza de República Dominicana, se dice que tenemos 4 o 5 provincias críticas, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa provincia crítica, las personas que pasan más necesidades entran en proceso de toxicidad, porque el hambre enferma, las desigualdades sociales enferman. Así es. Pero si uno quisiera llevar, por ejemplo, esa misma desigualdad social y tratarla como cuerpo, uno dice, ok, en este paciente que nosotros preferimos llamarle usuario, ¿dónde están esas 5 provincias críticas? Entonces, esas 5 provincias críticas, usted la encuentra cuando usted hace un análisis de la estructura corporal de este ser humano. ¿Dónde están esas provincias? Donde menos está fluyendo la energía vital en ese ser humano, que luego es donde se va a desarrollar una enfermedad, que es lo mismo que pasa cuando usted ve el poco flujo de la economía en el contexto social abierto. Ok, Jimaní está en situación crítica, Atomayor y El Ceibo, Monteplata es una de esas provincias críticas. ¿Dónde encuentro esa situación crítica en el cuerpo? En el que me llega con el problema estomacal, en la baja espalda. Entonces voy haciendo la clasificación de esas 4 o 5 provincias críticas, y contrario a la sociedad dominicana, donde las políticas sociales impiden que esas provincias puedan beneficiarse más fácilmente, porque las ricas no están en disposición de distribuir su riqueza. En el cuerpo es mucho más fácil. Fíjese, si tenemos una facilitadora o un facilitador que sepa recanalizar esa economía, porque ¿qué es lo que necesita justamente ese cuerpo? Que esa energía que se esté estancando en el estómago, en la baja espalda, en la pierna o en las articulaciones, se movilice. Entonces logramos distribuir
apropiadamente la riqueza con la pobreza, y hay dos situaciones ahí. La persona que viene a buscar ayuda debe colaborar en un porcentaje y no creer que yo voy a dar todo el porcentaje como facilitadora y yo colaboro en otro porcentaje también. Entonces no me considero como en la medicina clásica o alopática que yo le doy la sanación al sujeto, ¿no? En la medida en que usted toma una decisión de buscar ayuda, ya usted dio un paso para su propia sanación. Hay en esa explicación que acaba de dar, que me llama la atención, en la medicina tradicional, como usted le llama, se habla de la somatización. Sí. Me imagino que en la versión de medicina oriental, que se habla de energía, los flujos de energía, la somatización, diría yo, que no sé de medicina oriental absoluta más que los test, la somatización sería una concentración en puntos determinados de esas energías negativas, vamos a decir. El estrés, por ejemplo, sí, de un funcionario, de un oficial, de un profesional, ¿dónde va ese estrés? Que uno lo somatiza. La mujer, por ejemplo, es muy dada a somatizar colon, el hombre, estómago, espalda, la parte del cuello, ¿verdad? Sí. Es que dicen que quema mucha vitamina B. Sí. Sí. En el análisis de terapia psicocorporal, las emociones se distribuyen en los determinados segmentos corporales de acuerdo a cuál sea la que predomine en ese momento de la vida. Por ejemplo, dentro de esa misma lectura de la terapia psicocorporal, en la cual coincidimos con la medicina tradicional oriental, el miedo tiene sus lugares de privilegio. Por ejemplo, el miedo va a enfermar fundamentalmente las partes de los huesos, va a enfermar los riñones, los riñones tienen una conexión directa con los oídos, va a enfermar la sangre. Entonces, más allá de que la persona llegó con un diagnóstico o una enfermedad determinada, también hay que ir a cuál es la emoción predominante que enferme ese segmento del cuerpo, porque cuál es la finalidad central, es encontrar el origen de la enfermedad, no que te dé un líquido, no que te dé una pastilla o algún tipo de sustancia, que en definitiva lo que te sirve es de paliativo en determinado momento. Yo no puedo decirle a un usuario, usted va a depender permanentemente de esa pastilla, porque entonces, claro, y eso se da mucho y ustedes lo saben. Fármaco dependiente. Fármaco dependiente. Altagracia, voy a pedir tu permiso por segunda vez, tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se vayan porque seguimos conversando con Altagracia Valdés. Ahora viene lo más interesante de todo.